Hola, hola, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte por acá nuevamente en tu canal de evangelización, Ama con Todo. Para los que no me conocen, soy Jensa y me dedico a hablar sobre sexualidad y afectividad integral a la luz de la teología del cuerpo. Pero Ama con Todo no se queda allí. Ama con Todo profundiza también en la palabra de Dios, porque no podemos saber quiénes somos y qué hacemos aquí, cuál es el sentido de nuestra existencia, si no vamos al principio, si no regresamos al Génesis, si no vamos a ese plan original que Dios tiene para cada varón y para cada mujer. Pero en un mundo en el que te gritan constantemente que puedes hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tus afectos, con tu sexualidad, lo que se te venga en gana, ese mismo mundo nos quiere decir cómo vivir nuestra fe, en quién creer, dónde congregarse. Y hoy en día, en donde existen más de 40.000 denominaciones y movimientos independientes, y cada uno de ellos dice tener la verdad, la pregunta es, ¿cuál es esa verdad con mayúscula? Y aquí recordamos que hubo alguien que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ese alguien no es cualquiera, es el mismo Cristo que vino a partir la historia en dos. Cristo mismo que viene a decirte, ¿quieres ir al cielo? Pues toma, te dejo mi iglesia. Entonces, justamente de eso vamos a hablar. ¿Cuál es esa iglesia que fundó Cristo? ¿Cuál es esa iglesia verdadera? Porque en el mundo hay 1.000.000 de iglesias y todas dicen ser de Cristo, pero ¿cuál es realmente esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros? Así es que si tú quieres ir al cielo, pues quédate, este video es para ti. Vamos a reconocer la iglesia de Cristo. Y si tú no quieres ir al cielo, pues next con el video, seguimos siendo amigos, pero este video solamente es para aquellos que quieren estar en ese abrazo esponsal con nuestro Señor Jesucristo, que quieren ser parte de las bodas del Cordero. ¿Cómo vamos a trabajar este tema apologético de la Iglesia de Cristo? Pues vamos a usar obviamente fundamento teológico, fundamento bíblico, vamos a usar un poquito de historia y vamos también a usar un poquito de razonamiento lógico. Somos seres razonables, así es que vamos a usar también esa capacidad que nos ha dado el Señor. Y sin más preámbulos, pues entremos en materia. Vamos a tomar la cita de Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Para entrar un poquito en contexto con esta cita bíblica que acabamos de escuchar, pues la persona que habla aquí es Cristo mismo. Cristo está hablando con Pedro, antes llamado Simón. Y aquí vemos un dato importante, porque Cristo, Dios, cuando cambia el nombre, lo hace por una razón importantísima. Pedro, entonces, significa piedra. Cristo sobre la piedra edificaré mi iglesia. Aquí hacemos una pausa. Cristo dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Y dice sobre esta piedra, no sobre este pedregal. Es decir, que Dios ya nos está diciendo, hey, aquí yo fundo una iglesia, no 40.000, no 50.000, fundo una iglesia. Cristo está hablando en singular. Cristo dice mi iglesia. La iglesia que le pertenece a Cristo es una iglesia y está fundada sobre Pedro, ¿ok? Ahora, ustedes se van a preguntar, pero sí, en el mundo existen muchas iglesias y hablan de Dios y leen la Biblia, entonces todas las iglesias son lo mismo, da igual a qué iglesia pertenecer, pues eso ya lo vamos a ver. Y lo vamos a ver un poquito con el tema de la historia. Vamos a entrar un poquito en la historia, aunque la historia es profunda y rica, vamos a hacer un cuadrito mental con lo básico, con lo esencial, para poder entender cuál es la razón por la que actualmente existen muchas iglesias, denominaciones que dicen tener a Dios, tener la verdad, y las otras no tienen a Dios y no son verdaderas. Y como tú y yo queremos saber cuál es la iglesia de Cristo para ir a congregarnos en esa iglesia que Él fundó, pues ahora vamos a verlo con este cuadrito mental histórico. Vamos a iniciar este cuadro con el siglo I. Ya lo vimos, siglo I, con Cristo mismo que funda su iglesia en la persona de Pedro, Mateo 16:18. Pero resulta
que Pedro con sus apóstoles, dice Hechos 2:42, que esta iglesia que Cristo funda permanecían unidos en oración y en la fracción del pan. Esto lo dice en Hechos 2:42. Esta iglesia que funda Cristo, Dios, el Emmanuel, esta iglesia permanecía unida en constante oración y en la fracción del pan. ¿Ok? Pasamos al siglo II y en este siglo II vamos a ver los primeros dogmas, los primeros concilios, vamos a ver los testimonios de los padres de la iglesia y vemos por aquí, por ejemplo, a San Agustín, a San Ireneo, a San Ignacio de Antioquía. Y aquí, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, en el año 100 a 110 aproximadamente, fue ordenado obispo por San Juan. ¿Quién fue San Juan? El discípulo amado, aquel que se recostó en el pecho del Señor en la última cena. Bueno, pues ese apóstol ordena obispo a San Ignacio. Y San Ignacio de Antioquía es el que le da el nombre de católica a la iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro. ¿Okay? Entonces estamos siglo I, siglo II. En ese mismo siglo II, pero en el año 1054, esta iglesia de Cristo sufre una separación. Resulta que en 1054 del siglo II, la iglesia de Cristo se divide. Y entonces estamos aquí los católicos de Roma y están aquí los ortodoxos de Constantinopla. ¿Ok? Luego, en el siglo XVI, viene la Reforma Protestante. Esto lo podemos ver en 1517. Resulta que un sacerdote llamado Martín Lutero, que pertenecía a la Iglesia Católica, este sacerdote decide salirse de la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia. Ahí viene la Iglesia Luterana con Martín Lutero en 1517. Y entonces de aquí, de esta iglesia luterana, resulta que aquellas personas que siguieron a Martín Lutero ya empezaron a dividirse de Martín Lutero y ya no quieren ser luteranos, sino que ahora ya no se salen de la iglesia católica, sino que se salen de Martín Lutero. Salen de Martín Lutero y entonces deciden también fundar su propia iglesia. Vemos, por ejemplo, en 1534 con Enrique VIII nace la iglesia anglicana. Luego vemos como en 1536 Juan Calvino funda otra iglesia, el calvinismo, y luego viene el metodismo, los bautistas, pentecostales, adventistas y un montón de iglesias. Y ahora, en el siglo XIX del siglo XX, pues más de 40,000 movimientos independientes, aquellos que deciden hacer una iglesia en el garaje de su casa, aquellos que se alquilan o se compran un terreno y deciden fundar su propia iglesia. Y bueno, ahí tenemos un montón de movimientos independientes que dicen pues tener a Cristo, a Dios y ser la iglesia verdadera. Cerramos entonces el cuadrito histórico mental y ahora vamos a pasar a cómo reconocer la iglesia verdadera. Ya vimos en este cuadro mental las razones por las cuales existen hoy en día muchas iglesias. Y ahora yo te quiero ayudar con 5 formas para reconocer a la iglesia de Dios. Hay muchas formas para reconocerlas, pero he analizado que estas 5 son la base para poder ubicarte y que no venga cualquier doctrina malintencionada a confundirte. Entonces, ¿cómo reconocer a la iglesia de Cristo? Primero, por su fundador. Nosotros ya leímos Mateo 16:18 y vemos ahí que Cristo mismo dice: edifico mi iglesia. Esta iglesia de Cristo tiene como fundador a Cristo mismo. Cristo vivo, bajado del cielo, es el que funda su iglesia. No Martín Lutero, no Calvino, no Carlos Parán, no John Smith, no, es Cristo mismo el que funda su iglesia. Por eso nosotros podemos entender cómo es que la iglesia de Cristo ha durado más de 2000 años. Oíme, cualquier institución hecha por manos de hombres se desbarata, se destruye, desaparece. Pero esta iglesia que no está sostenida por manos de hombres, sino por el mismo Dios, no la han podido vencer.
a pesar de los escándalos dentro de la iglesia, a pesar de todas las acusaciones falsas que también nos han hecho, a pesar de toda la tribulación que ha vivido la iglesia, no la han podido vencer. Un montón de personas con mucho poder, territorialmente hablando, no han podido vencer la iglesia, porque esto es prueba de que no está sostenida por manos humanas, sino por el Dios vivo, el Rey de Reyes. 2, por su fundación apostólica. Aquí vemos en Efesios 2, 19 al 20, que Cristo dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia de Cristo, desde el año 33 hasta nuestros tiempos, tiene la sucesión apostólica. Ha habido una continuidad. En ningún momento hubo una ruptura. En ningún momento uno se fue por un lado y el otro por el otro. Ha habido una continuidad y eso es la sucesión apostólica. Eso es lo que quiere el Señor, una unidad de su cuerpo místico. Aquí no puede decir lo mismo la iglesia anglicana ni la iglesia luterana, porque sabemos que ellos no nacieron desde el siglo I, sino que empezaron a nacer en 1517 con Martín Lutero. 3. ¿Cómo reconocer a la iglesia de Cristo? Por su unidad. Juan 17, 21 dice, Señor, que ellos sean uno solo, como tú y yo somos uno. El Señor quiere que seamos uno. Su iglesia entera es una sola. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. ¿Cómo reconocer a la iglesia de Cristo? Es porque es una. No son algunas, es una sola iglesia. 4. ¿Cómo reconocer a la iglesia de Cristo? Por su universalidad. Y aquí podemos recordar que católico significa universal, porque la iglesia está abierta a todos. Id por el mundo y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su iglesia es universal. No solamente aquí a la vuelta de la esquina que a alguien se le ocurrió fundar una iglesia. Su iglesia está en todo el mundo. Si yo, que soy ecuatoriana, voy a Colombia, voy a Paraguay y me meto a una iglesia católica a escuchar misa, es mi familia, es mi comunidad, somos un solo cuerpo. Yo me voy a sentir cómoda porque es mi comunidad, mi familia. Y eso es lo más hermoso de ser católico, porque donde sea que vayas y te metas a una iglesia a escuchar la Santa Misa, tú no vas a sentirte extraño, tú vas a sentirte que estás en el lugar correcto. Y 5, ¿cómo reconocer a la iglesia de Cristo? Por su autoridad visible. Primero ya lo vimos en Mateo 16, 18, que Cristo le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Eso es autoridad. Cristo le da autoridad a Pedro. Toma, Pedro, te doy las llaves, no de cualquier cosa, del reino de los cielos. Y le dice, lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. No solo te doy la autoridad, sino que te respaldo. Y lo que desates aquí en esta tierra quedará desatado en el cielo. Por eso la iglesia tiene a Pedro como el primer papa, es decir, el vicario de Cristo, es decir, el mayordomo de Cristo. En la antigüedad solamente se le daban las llaves del dueño de la casa a alguien de confianza, al mayordomo, y hacía las veces del dueño. Y Cristo le da esa potestad a Pedro. Toma, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates y desates quedará atado y desatado en el cielo. Hay una autoridad visible que Cristo mismo ha querido hacerlo en la persona de Pedro. Y no nos vamos a quedar con esa cita bíblica. Hay otra cita bíblica que reafirma esta autoridad visible. Juan 21:15 en adelante, vemos como Cristo le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Pastorea mis rebaños. ¿Me amas más que a estos? Pastorea mis corderos. ¿Me amas más que a estos? Pedro se entristeció. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Óyeme, le está dando la autoridad de pastorear su iglesia.
Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Yo no soy una iglesia, ni mi mamá es otra iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. San Pablo diría, aunque los miembros son muchos, todos forman un solo cuerpo. Ese cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Diría primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la base de la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Por eso, sí importa a qué iglesia perteneces, sí importa dónde te congregas, porque no todas las iglesias son lo mismo. Hay una iglesia que tiene la verdad y las otras, por consecuencia, están en la mentira. Entonces, te he dado 5 formas de reconocer a la iglesia de Cristo con citas bíblicas para que profundices, la leas, las pongas en oración y llames al Espíritu Santo para que te dé sabiduría y te ilumine tu mente y tu corazón para que puedas estar dispuesto a aceptar, a vivir la verdad. Y antes de terminar este video, que es muy profundo, y si quieres segunda parte me lo dejas saber en los comentarios, quiero terminar con un dato histórico que ha servido de confusión para muchas personas. El tema de Constantino. Muchos hablan de que la Iglesia Católica nace con Constantino, porque resulta que en el año 313 Constantino se convierte al catolicismo y por eso dicen que la iglesia nace con Constantino. Pero nosotros ya vimos que en el año 100, en el siglo I, San Ignacio de Antioquía le da el nombre de católica a la iglesia de Cristo. La iglesia católica ya existía. Resulta que en el año 313 lo que hace Constantino es dictar un edicto, el edicto de Milán. ¿Y esto qué significaba? Le daba libertad de culto a las personas católicas que no podían celebrar libremente los ritos eucarísticos. La iglesia desde sus inicios ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida. Hoy en día, en pleno 2025, la iglesia católica, la iglesia del Dios vivo, sigue siendo perseguida. Quizás ya no de las formas como antes, era perseguida, pero la persecución sigue vigente y hoy en día es más fuerte, porque estamos hablando de una persecución que no se ve, estamos hablando de una persecución espiritual en la que todo se relativiza. Entonces siempre va a estar perseguida la iglesia de Cristo porque el demonio quiere destruir su iglesia, pero nosotros ya vimos que esa iglesia nunca podrá ser destruida. Dice en Mateo 16:19, los poderes del infierno no podrán prevalecer contra ella. Entonces, para terminar este video, quiero darte una reflexión. ¿Cómo entonces se dice que Constantino funda la Iglesia Católica simplemente por darle libertad de culto? Es como decir que Simón Bolívar, al descubrir América, funda o crea América, cuando América ya existía. Lo que hizo Simón Bolívar es liberarla de la esclavitud, de la represión. Entonces, dejo esa lógica muy facilita para entender que todo lo que nos dicen es verdad y que si analizamos un poquito, sí que podemos hallar la realidad de todas las cosas que muchas veces están a la vista, pero se ocultan porque no estamos dispuestos a profundizar un poquito. No te olvides de comentar, de darle me gusta y de compartir este video a las personas que consideres le puede hacer de mucho bien. No te olvides que permaneciendo en el amor del Señor, amas con todo.